Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este segundo webinario de la serie El Marco Estratégico para la Alineación con París. Como siempre, quiero agradecer a los coorganizadores de este evento, a la GIZ, al Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, a PICAF, a Guidehouse, al Grupo de Trabajo de la Agenda 2030 y a Bancolombia. En esta ocasión, Angélica Fanador nos explicará con mucho más detalle cómo funciona PICAF y tendremos además la experiencia de Bancolombia. Y como siempre, tendremos una sesión de preguntas y respuestas y por ello yo les agradecería que fueran enviando sus preguntas a través de la sección del canal de preguntas y respuestas de esta liga de Zoom. Además, vamos a distribuir también, como siempre, un formulario que nos ayuda sus respuestas nos ayudan a mejorar los webinarios y también a detectar cuáles son sus necesidades e intereses de capacitación. Muy bien, sin más, me gustaría presentar a Angélica Fanador. Ustedes la conocen de la sesión pasada. Ella es directora de Guidehouse y asesora a instituciones financieras en la transición de sus carteras y portafolios de inversión hacia cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. Ella es la directora del programa PICAF, Partnership for Carbon Accounting Financials, que es una iniciativa que empodera a las instituciones financieras en la medición de emisiones asociadas a los préstamos e inversiones. Tiene una larga carrera, a pesar de que es muy joven, con más de 15 años de experiencia. Ella ha co-creado el marco armonizado para definir objetivos basados en la ciencia para la industria financiera y dirige, como ya decía, el trabajo de Guidehouse en los temas de transición hacia emisiones netas de las instituciones financieras. Además, es autora de varias publicaciones sobre temas de clima y sostenibilidad y antes de incorporarse a Guidehouse pasó un lustro trabajando en proyectos internacionales sobre clima y energía en América Latina, África y Asia, con el Banco Mundial y las Naciones Unidas. Siempre un grandísimo placer trabajar con ella. Adelante, Angélica. Muchas gracias, Juan Carlos, por la introducción y también gracias a Andrés de Bancolombia por estar con nosotros. Generalmente, cuando yo presento PICAF, siempre trato de traer a alguna institución financiera que hace parte de PICAF, que ha hecho el recorrido, que ha trabajado con nosotros, porque es una manera también de mostrar de manera práctica cómo funciona la iniciativa y cómo es fácil de implementarla, ¿sí? Porque para la audiencia que es nueva con respecto a lo que es PICAF y la implementación de las metodologías, quizás les pueda parecer algo complicado, pero no lo es. Yo voy a tratar de explicar la parte técnica, como decimos en Colombia, con plastilina, en el detalle que más pueda. Y por favor, anoten sus preguntas porque con muchísimo gusto las voy a responder. Y bueno, también me gustaría ser corta para darle el espacio a Andrés de presentar esa experiencia más práctica con Bancolombia. Entonces, mi presentación incluye 4 elementos. Uno es una introducción a la iniciativa, en qué consiste la iniciativa. La segunda parte es el por qué. ¿Por qué las instituciones financieras a nivel global hacen parte de PICAF y están midiendo sus emisiones financiadas usando el estándar desarrollado por PICAF? El tercer punto, que es la parte más técnica, ahí voy a presentar unos ejemplos de cómo funciona la metodología, a grosso modo. Y por último, cierro con una invitación a la participación en PICAF. Ok, ¿qué es PICAF? PICAF es en inglés se denomina Partnership for Carbon Accounting Financials y es una iniciativa que fue fundada por instituciones financieras y sigue siendo liderada por el sector financiero. Su objetivo es estandarizar la medición y el reporte de las emisiones financiadas. Emisiones financiadas en el pasado taller había explicado lo que era, ¿no? Son esas emisiones de gases de efecto invernadero que están relacionadas con los préstamos, carteras de crédito o portafolios de inversión. Esta iniciativa
se fue creada en los Países Bajos en el 2015 por un grupo pequeño de bancos, inversionistas, compañías de seguros que querían venir y acompañar al gobierno holandés a la COP21 en las negociaciones del Acuerdo de París. Holanda en esa época quería venir a París con un paquete de compromiso que fuera robusto y que fuera relevante para la época. Y pidió a los sectores de la economía que por favor aportaran. Entonces, ¿qué pasó con la industria financiera en Holanda? Ellos dijeron que lo iban a hacer y que querían, para poder gestionar su impacto de cambio climático en la economía, pues tenían que saber cuál era su impacto, ¿no? O sea, no se podía, digamos, gestionar ese impacto sin saber cuál es ese impacto. Ahora, lo importante es que cuando estamos hablando de instituciones financieras, el impacto climático realmente no está en las operaciones día a día, es decir, el uso de la electricidad o la energía de los edificios o el viaje de las personas que trabajan en el banco o en el gestor de inversión. Realmente el impacto climático está en las carteras y es un impacto indirecto. Básicamente significa que a través de préstamos o inversiones en la economía real, pues estas empresas que reciben las inversiones o reciben el financiamiento, pues están causando ese impacto en la economía real con emisiones reales. Y por eso las emisiones financiadas son emisiones de gases de efecto invernadero indirectas, responsabilizadas por la industria financiera, y es una manera de medir, digamos, la contribución que tiene la industria con respecto al cambio climático. Entonces, en el 2015 empieza toda una discusión a nivel del sector de cómo medir ese impacto. Y se empiezan a generar ciertas metodologías preliminares, se hacen pilotos en Holanda, luego se hacen pilotos en Canadá y en los Estados Unidos, y esto, digamos, empieza a rodar a nivel internacional y un grupo de instituciones financieras pequeñas y de mediano tamaño, aglomeradas por el Global Alliance for Banking on Values, acordaron de lanzar esta iniciativa a nivel global en el 2019. Entonces realmente fue una fuerza de red a nivel global que creía en que esto era importante para la industria financiera. Entonces en el 2019 habían más o menos 50 bancos, gestores de inversión, sobre todo bancos, la mayoría bancos pequeños y medianos, con una misión de valor, misión social, básicamente, inversión social y ambiental, que dijeron, bueno, vamos a liderar esto. Y en el 2019, hace 3 años específicamente, se lanzó PICAF. Y en la diapositiva lo que muestro son las 8 instituciones que hacen parte de la dirección ejecutiva de PICAF, quien es el que traza los objetivos anuales, y nosotros como el secretariado de PICAF pues atendemos al llamado de esta dirección ejecutiva. Hoy día hay más de 300 instituciones financieras en más de 60 países y más de 80 trillones en activos totales. Esta diapositiva se desactualiza muy rápido porque la cantidad de instituciones financieras que se adhieren a PICAF pues es impresionante, y estamos recibiendo cartas de adhesión casi a diario. Entonces por eso es difícil de mantener la diapositiva actualizada. Lo importante aquí es, el mensaje es que en 3 años pasamos de 50 a más de 300. Y en el 2020, pues, se empezó digamos, a finiquitar el primer objetivo, que es esa armonización o estandarización de cómo medir el impacto climático de los portafolios, las carteras de crédito y los portafolios de inversión de las instituciones financieras. Y el segundo objetivo, pues que es un objetivo que se va alimentando día a día, es que más y más instituciones financieras usan el estándar, usan esas metodologías y reporten su impacto en el clima. El estándar fue, como dije hace un minuto, fue publicado a finales del 2020
Y lo importante aquí es que fue revisado y aprobado por el protocolo de gases de efecto invernadero. Tiene una estampa, que es ese logo que está a mano izquierda, aquí en esta parte, Built on Greenhouse Gas Protocol, indica que este protocolo de gases de efecto invernadero, que es la base para la medición de gases de efecto invernadero en todos los alcances, alcance 1, 2 y 3 del sector corporativo, pues ellos en el 2011 publicaron una guía muy básica de cómo medir el alcance 3, categoría 15, que son las emisiones financiadas, pero no va muy a detalle de los diferentes tipos de activos. Entonces, lo que hace el PCAF es tomar esa base del protocolo de gases de efecto invernadero y desarrollar unas metodologías más detalladas para ayudar a las instituciones financieras a medir. El estándar global, muy importante, liderado por la industria. Ya les voy a mostrar quiénes a nivel global estuvieron o hacen parte de ese equipo que desarrolla el estándar basado en el protocolo de gases de efecto invernadero, y adicionalmente crea unos efectos de red que permiten que las instituciones financieras que hacen parte de PCAF pues puedan compartir las experiencias que tienen, las dificultades, porque no es que sea supremamente fácil, porque hay diferentes dificultades, sobre todo en tema de datos, pero esto genera, digamos, un espacio para encontrar soluciones y compartir esas soluciones. El estándar tiene, por lo pronto, 6 metodologías ya publicadas que se pueden usar. Entre ellas está acciones listadas en bolsa y bonos corporativos, créditos corporativos y acciones no listadas en bolsas, financiación de proyectos, commercial real estate, que son hipotecas en el sector comercial, pero también inversiones en el sector comercial de edificios, hipotecas y préstamos a vehículos automotores. Hoy día se están desarrollando metodologías adicionales. Una es de deuda soberana, la otra es una guía para proyectos de remoción de emisiones, y adicionalmente se está trabajando en emisiones que están asociadas con transacciones de empresas de seguros. Entonces, realmente no es una metodología que está publicada 6 tipos de activos, pero continuamente se están desarrollando más metodologías y se están publicando. Aquí está el grupo, más de 20 instituciones financieras a nivel global, representan bancos e inversionistas de todos los tamaños y de todas las regiones. Es un grupo que ha trabajado desde el 2020 en el desarrollo de las metodologías, y eso que refleja que realmente es una metodología liderada por el sector. Nosotros desde Guidehouse, como secretariado de PCAF, facilitamos el proceso y tratamos de que la metodología sea robusta, que sea alineada con la ciencia y que sea también alineada con el protocolo de gases de efecto invernadero. Bueno, ¿por qué las instituciones financieras deciden medir su impacto en el cambio climático? Esta es una pregunta que Andrés podría responder cuando él tenga el espacio en unos minutos. Sin embargo, les voy a mostrar, digamos, un principio fundamental del por qué es importante a nivel, digamos, a grosso modo, por qué hay que medir esas emisiones. Este es un estudio que hizo CDP, y CDP va a estar en el próximo seminario. De pronto ellos profundizan un poco en este reporte, pero lo importante aquí es que CDP hizo una investigación donde comparó las emisiones de alcance 1 y 2 de bancos inversionistas con las emisiones de alcance 3, categoría 15, que son las emisiones financiadas. Y el resultado es que las emisiones financiadas, o sea, alcance 3, categoría 15, son 700 veces más grandes que las emisiones de alcance 1 y 2. Por eso es que medir emisiones financiadas es importante, más que alcance 1 y 2 de un banco o inversionista. Y estos 4 objetivos que aparecen en pantalla son, a grosso modo, los objetivos por los cuales instituciones financieras se han adherido a PCAF y por qué miden.
¿sí? Medir por medir no es, digamos, la panacea, porque al medir lo que vas a tener es un dato. Emisiones de CO2 en kilogramos o en toneladas de una cartera o de un portafolio de inversión. Esto sin una razón de fondo y una aplicación post-medición no tiene sentido. Entonces, ¿por qué? Bueno, hay stakeholders que están pidiendo transparencia a la industria financiera. Entonces, una manera de presentar esa transparencia es mostrar cuál es el impacto. Segundo, hay mucho interés en la industria financiera de poder medir los riesgos de la transición que genera digamos, o el manejo de los riesgos que genera el cambio climático. Tercero es que medir te da el impacto climático, ¿verdad? Y esto es algo como se puede percibir muy negativo. Sin embargo, el saber cuál es ese, digamos, el status quo en términos de emisiones, le va a permitir al banco o al gestor de inversión identificar aquellos sectores que pueden, digamos, en los que se deberían enfocar para generar ciertos productos bancarios, por ejemplo, o ciertos productos de inversión para ayudar a sus clientes a transformar y ayudar a sus clientes a descarbonizar el sector o la industria, digamos, en sectores específicos de la economía real. Y el cuarto punto es la alineación de los flujos financieros con el Acuerdo de París, que fue el tema que tocamos hace 2 semanas, ese miércoles, donde hablamos sobre el marco para la alineación con París. Las siguientes diapositivas, no voy a entrar en detalle, porque esto lo pueden leer en su tiempo libre, pero aquí la idea es mostrarles que por cada objetivo que he mencionado, hay una iniciativa que ayuda, digamos, o impulsa el alcance de esos objetivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, crear transparencia con CDP, donde tienen un cuestionario para la industria financiera que permite a la industria también reportar esas emisiones financiadas, estas TCFD, que oficialmente recomienda que los bancos, gestores de inversión de activos, midan y reportan las emisiones financiadas en alineación con el estándar de PICAF. Esto es súper importante. Adicionalmente, aquí les traigo unos ejemplos de instituciones financieras que han tomado, digamos, las emisiones financiadas como base para desarrollar estrategias o estrategias de acción climática o productos que apoyen la descarbonización. Y el tema de Science-Based Targets, que también va a ser un tema en esta sesión de talleres, creo que es la última, en 2 o 3 semanas. La importancia aquí es que una vez el banco o el gestor de inversión, institución financiera, haya medido las emisiones financiadas, esos datos son un punto de partida para modelar las trayectorias de descarbonización e identificar objetivos basados en la ciencia utilizando metodologías del Science-Based Targets Initiative. Ok, voy a pasar al tema técnico, donde tengo que explicar, donde me gustaría explicarlo, digamos, tratar de hacerlo de manera muy clara, y aquí es cuando me gustaría que si hay alguna pregunta, por favor, la anoten, porque ese es, digamos, el corazón de la presentación, es cómo se mide, ¿no? Y esta ecuación que tengo acá es una ecuación general en la que se basan todas las metodologías, es decir, los seis métodos por clase de activo. Y como ven, es bastante sencilla. Hay dos elementos en la ecuación. Uno es el factor de atribución, que es el primero que está a mano izquierda. Y la segunda elemento es emisiones de gases de efecto invernadero, que son las emisiones del prestatario, o sea, de su cliente, si es un banco, o de una empresa participada, si estamos hablando de gestores de activos o inversionistas, ¿sí? Entonces, esta parte de la derecha, estas emisiones no son sus emisiones, no son las emisiones del banco, no son las emisiones del gestor de inversión. Estas son las emisiones de sus clientes.
o de sus empresas participadas. Esas son las emisiones en la economía real. ¿Qué pasa con las emisiones de la cartera? Son emisiones indirectas, como lo mencioné anteriormente. Entonces, ustedes como instituciones financieras, pues no son directamente responsables de estas emisiones. Pero, digamos, el principio de PICAF es que hay un factor de atribución que te permite identificar qué porcentaje de esas emisiones en la economía real son atribuidas a la cartera o al portafolio de inversión. Y esto depende de la exposición financiera que ustedes tengan con la empresa, con su cliente. Y ese factor de atribución se calcula con una división que es la suma pendiente de la deuda, puede ser, o la suma que está la suma invertida en esa empresa. Y se divide por el valor total de la empresa, que en ese caso sería patrimonio más deuda. Ahora, estoy hablando de empresa, pero dependiendo de la clase de activo, puede ser no necesariamente una empresa, puede ser una propiedad, si estamos hablando de real estate o hipotecas, puede ser un proyecto, si estamos hablando de financiación de proyectos, puede ser un vehículo automotor, si estamos hablando de préstamos para la compra de vehículos. Entonces, en resumen, ese factor de atribución es realmente lo que define esa proporción de las emisiones en la economía real que se le atribuyen al banco o al gestor de inversión. Lo importante, lo importante aquí también es saber que este factor de atribución, pues suma pendiente sobre el valor de la empresa, es relativamente fácil de tener porque son sus clientes. O sea, ustedes tienen digamos, el perfil de sus clientes. Lo que es difícil son las emisiones, ¿sí? Entonces aquí es cuando entra PICAF también a mostrar maneras de poder acceder a esas emisiones cuando sus clientes no tienen o no reportan emisiones de gases de efecto invernadero. Y hay tres opciones. Una es que, bueno, si las reportan, por ejemplo en CDP, hay empresas que reportan sus emisiones, pues esa es una manera muy fácil porque entonces usted simplemente tiene que usar esas emisiones y multiplicarlas por el factor de emisión. Cuando no hay emisiones reportadas, la segunda opción es utilizar actividad física. ¿Eso qué significa? Si estamos hablando de una empresa de cemento, toneladas de cemento al año producidas. La tercera opción, cuando no hay actividad física, es la actividad económica, y esos son los ingresos de la empresa. Y ya voy a entrar un poco en detalle con varios ejemplos. Pero antes de los ejemplos, lo importante acá es que estas tres opciones me determinan el nivel de precisión del cálculo. Una opción 1, pues la precisión es alta. Cuando voy para la opción 3, pues la precisión es menor, porque tengo que usar estimativos, factores de emisión para poder hacer esos cálculos. Sin embargo, ese valor de precisión se calcula, o no se calcula, se determina con una tabla de scores que van del 1 al 5. Y aquí lo que me gustaría, digamos, presentar o que quede claro es que esa calificación del 1 a 5 no implica que si la calificación es 4 o 5 es una mal puntaje y es una manera digamos, demostrar que la institución financiera no está haciendo las cosas bien. Es una manera de desarrollar estrategias para mejorar los datos a lo largo del tiempo, ¿sí? Es decir, esa calificación 1 al 5 lo que me determina básicamente es qué tan preciso es el cálculo. Y en caso de ver, digamos, los cálculos con respecto a ese puntaje de calidad, pues la institución financiera puede determinar en qué sectores enfocarse para que en los próximos años pues, puedan ir con una estrategia de engagement con los clientes y poder encontrar, digamos, en más detalle con los datos y mejorar los datos en el tiempo. Para aquellas instituciones que no tienen emisiones reportadas por sus clientes,
PICAF desarrolló una base de datos de factores de emisión que les permite hacer esos cálculos, esos estimativos. Esta base de datos, por lo pronto, la tienen acceso solamente los participantes de PICAF. Ahora vamos a hacer unos ejemplitos. A ver qué hora es. 4:01. Voy a hacer 3 ejemplos, ¿sí? Y muy rápidamente. El primer ejemplo es cuando una institución financiera tiene emisiones de la empresa. En este caso es una granja lechera en Argentina. La suma pendiente de esa deuda o de la inversión es 0.8 millones de euros. El valor de la empresa es 1.2 millones y las emisiones que la granja ha reportado son 3.500 toneladas de CO2. ¿Sí? Aquí, como les había dicho, esta es la ecuación o la manera digamos, de presentarlo lo más fácil posible, porque simplemente es hacer esa multiplicación de las emisiones que la granja lechera está digamos, presentando. La atribución es simplemente el cálculo que deben hacer. Y este ejemplo opción 2 y ejemplo opción 3 son los más, digamos, comunes, porque es cuando no se tiene esos datos de emisiones. En este caso, tenemos un fabricante de cemento en Colombia con una suma pendiente de 0.9 millones de euros y el valor de la empresa es 2.1 millones. Entonces, esa empresa está produciendo 1.000 toneladas de cemento al año. Entonces, la fórmula que se usa es tomar ese factor de emisión, se multiplica por la producción y la atribución. Entonces, aquí pueden ver que el factor de emisión siempre viene cuando se hace un cálculo basado en actividad física. El factor de emisión siempre viene en toneladas de CO2 por la métrica de producción en la industria, ¿sí? Y por eso el valor de la producción anual de esa empresa es necesario. Y el tercer ejemplo es cuando no hay datos de producción, cuando no hay datos de esa actividad física, entonces se recurre a actividad económica, que es básicamente el ingreso anual de la empresa, que es un dato mucho más sencillo de encontrar. Y aquí, pues, las emisiones se calculan con ingreso y el factor de emisión. Y ese factor de emisión viene en toneladas de CO2 por, digamos, la moneda o los ingresos en la moneda respectiva. Y como ven, la ecuación es la misma, es simplemente cómo se llega a estimar las emisiones de su cliente o de la empresa o de la actividad económica que ustedes están financiando. Aquí voy a parar porque ya esto es demasiados números, demasiadas partes técnicas y me gustaría darle la palabra a Andrés para que nos cuente la experiencia de Bancolombia. Muchas gracias, Angélica. Muy claro, como siempre. Bueno, pues como dijo Angélica, es un placer que esté con nosotros Andrés Felipe Perilla. Él trabaja para Bancolombia y es el líder de la estrategia de cambio climático de ese importante banco. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo van? Bueno, no, mi nombre es Andrés Perilla. Yo, como les dijeron, pues lidero la estrategia de cambio climático de Grupo Bancolombia. Yo hago parte del equipo de sostenibilidad e innovación de Bancolombia y quisiera, como antes de entrar directamente pues a los temas de mostrarles cómo ha sido nuestra experiencia con PICAF y también con el objetivo de que podamos entender también el por qué lo estamos desarrollando de esta manera y por qué estamos trabajando con PICAF y para qué estamos usando PICAF para poder desarrollar e implementar nuestra estrategia de cambio climático y alinearnos con TCFD. Hay que entender un poquito más como qué hay detrás de esa estrategia y qué es lo que estamos tratando de hacer. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, Carlos. Pues cuando hablamos nosotros cuando en Bancolombia pues hemos definido nuestro propósito. Este es el propósito que guía
toda la estrategia de la organización, que es promovemos desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos. Cuando hablamos de sostenible, pues muy enfocado en los ODS, y cuando estamos hablando de lograr el bienestar, muy alineados pues con las definiciones de bienestar de la OCDE. Nuestro propósito tiene tres frentes de acción. Uno de fomentar la inclusión financiera, uno de fortalecer el tejido, la competitividad del tejido productivo, y hay un tercero que es construimos ciudades y comunidades más sostenibles, donde hay un enfoque de descarbonización de nuestra cartera. Entonces, desde el mismo propósito de la organización hay un gran compromiso de alinear la cartera de crédito de Bancolombia, que como les decía ahorita Angélica, es donde están la gran cantidad de los impactos que puede generar un banco, es alinear esa cartera con un escenario de 1.5 grados centígrados. Y cómo podemos acompañar a todos los clientes que hacen parte pues, de esa cartera. Dale, Carlos, puedes continuar. Entonces, ahí está bien, en eso está bien. Cuando pensamos en una estrategia de cambio climático para un banco, pues, o no solamente para un banco, para cualquier compañía, pues debemos pensar en cómo estoy impactando yo el cambio climático y cómo me puede impactar. De hecho, continúa la siguiente, por eso nosotros tenemos nuestra política de cambio climático, pues esta diapositiva ustedes la van a tener, y ahí está el link de donde tenemos disponible esta política de cambio climático, donde está como nuestro compromiso general de qué es lo que buscamos hacer en cuanto a nuestra estrategia climática de Bancolombia, definiendo todo nuestro gobierno, cuál es la gestión de riesgos que vamos a desarrollar, muy alineados con el cumplimiento legal. Ahí nos comprometemos a nuestra medición de la huella de carbono, pensando en los alcances 1, 2 y 3, y muy enfocados en lo que decíamos ahora, en esa categoría 15 del alcance 3, que como mostraba Angélica, y del estudio de CDP, puede estar alrededor de 700 veces lo que representa el alcance 1 y 2, pues en el caso de nosotros, y ahorita vamos a ver un poco más de detalles, alrededor de 500 veces. Nos hemos comprometido también a definir metas de reducción de emisiones para todas esas categorías que estamos midiendo, todas alineadas con la ciencia, y también pensando en nuestra operación directa, pues tener una operación directa, o sea, hacia alcance 1 y 2, que sea carbono neutro a través pues de no solamente de la mitigación, sino también con estrategias de compensación. Y es muy relevante ese último compromiso de descarbonización de la cartera, que ahora vamos a ver un poco más de detalle de cómo desde Bancolombia estamos haciendo ese portfolio alignment a los escenarios climáticos a largo plazo, y cuáles son esas acciones que estamos planeando hacer. Dale, Carlos, a la siguiente. Aquí tenemos como un breve esquema de cuáles son los elementos que constituyen nuestra estrategia de cambio climático. O sea, hay unas acciones internas y unas acciones externas. No me voy a quedar aquí demasiado tiempo, pero tenemos una visión pues desde lo interno, todas las acciones que se pueden desarrollar desde nuestra estrategia en temas de cumplimiento legal, las adhesiones a estándares internacionales, que ahora vamos a ver un poco más de detalle, las definiciones del gobierno de cambio climático, que esto conversa mucho con lo que es el TCFD, y cómo los asuntos climáticos escalan al máximo nivel de responsabilidad de la organización, cómo en la junta directiva están todos esos procesos para la toma de decisiones asociada con estos asuntos climáticos, y cómo dentro de la junta, por ejemplo, están los conocimientos en temas climáticos, cómo integramos en nuestra estrategia de riesgos todos los asuntos climáticos, tanto lo que son riesgos físicos como riesgos de transición, y también cómo podemos materializar todas las oportunidades relacionadas con el cambio climático, que ahora vamos a ver un poco más de detalle. Y en las acciones externas, pues cómo podemos acompañar a nuestros clientes. Pues hay unos clientes que tienen un mayor impacto en el cambio climático, pero también hay otros clientes que se van a ver muy impactados por el cambio climático.
en los países en los que nosotros estamos, que son en vía de desarrollo, pues no necesariamente somos los países que más emisiones generan, pero sí somos de los países que estamos más expuestos a los riesgos climáticos y que tenemos más vulnerabilidad. Eso nos obliga también a empezar a pensar cómo en las estrategias climáticas. Pues hoy estamos hablando muy desde el enfoque de la mitigación, y cuando hablamos de PICAF hablamos de mitigación, pero aquí también les dejo un mensaje de adaptación extremadamente relevante de cómo podemos reducir esa vulnerabilidad de nuestros clientes. Pues los bancos tienen activos a través de todos los sectores de la economía, y hay que empezar a pensar y a implementar acciones de cómo podemos volver esos clientes o esas industrias más resilientes. Y hay grandísimas oportunidades alrededor de temas como lo que puede ser no solamente infraestructura resiliente, sino temas como soluciones basadas en la naturaleza, por el potencial de capital natural que tienen los países en los que estamos. Es más como un mensaje ahí para que lo pensemos. Dale, sigue avanzando, Carlos. Estos son como los elementos principales de nuestra estrategia de cambio climático. Pues tenemos 3 frentes: un objetivo de financiamiento climático, una ambición, que es una ambición de 40 billones de pesos a 2030. Esos 40 billones de pesos, pues, dependiendo de cómo esté el dólar, pues puede ser entre 9 y 11 billones de dólares a 2030. Tenemos un objetivo de una transición a una economía baja en carbono, o sea, es una política donde, aparte de esa política de cambio climático, hemos definido una política de lo que llamamos industrias sensibles al cambio climático, donde tenemos definido muy claramente, pues, en qué sectores o en qué industrias Bancolombia, por su impacto climático, va a ir haciendo ese desfase, pero también vamos a tener unos sectores que se van a encontrar en una situación de transición, y nosotros tenemos que definir cómo vamos a acompañar a esos clientes para que se puedan alinear con esa economía baja en carbono. Y ese último elemento que ahí teníamos, que es el coal phase out, donde nos hemos comprometido a reducir progresivamente nuestra exposición al sector del carbón térmico para generación de electricidad y a la minería de carbón a 2030. O sea, el objetivo es en 2030 tener 0 exposición a estas industrias del carbón. Dale a la siguiente. Aquí tenemos esa ambición de 40 billones de pesos, entre 9 y 11 billones de dólares. Hemos hecho un ejercicio también, esto no se hizo necesariamente, esto no se hizo complicado, pero estimamos, basados en metodologías que hemos implementado en Bancolombia de valoración de externalidades y de retorno social de la inversión, logramos determinar que esa ambición que nosotros tenemos de 40 billones de pesos puede traducirse en una reducción de emisiones de alrededor de 9.3 millones de toneladas de CO2. Esa financiación está enfocada principalmente en temáticas de energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible. Ahí también es un tema relevante, y es que todas esas ambiciones de financiación que se definan, pues también deben tener esos componentes de impacto, y cómo, no solamente cómo estoy a través de mi cartera de financiación financiando emisiones, sino también cómo estoy financiando la remoción de emisiones. Ese también es un mensaje adicional que quisiera como dejarles. Dale, Carlos. Este es el enfoque como de las tecnologías. No me voy a quedar muchísimo tiempo ahí, pero este es nuestro enfoque para yo poder remover esas 9.3 millones de toneladas a 2030, pues en donde estoy enfocando mis esfuerzos. Pues en Bancolombia tenemos toda una estrategia de financiación sostenible y toda una línea sostenible que se dedica exclusivamente a la financiación de este tipo de proyectos, y tenemos asociado pues todos unos temas de medición de impacto asociados a esta financiación. Dale, Carlos. Aquí esto es una línea de tiempo de cómo ha sido la evolución de nuestra estrategia de cambio climático. Pues es una estrategia que viene creciendo desde el 2014, pues donde arrancamos con
para nosotros CDP ha sido un estándar que ha sido muy, muy útil para el desarrollo de nuestra estrategia, pues más allá de un estándar de divulgación o de un objetivo de nosotros ganarnos la medallita o poder decir pues que somos un banco banda A. El objetivo con CDP ha sido como mucho de extraer, de aprender, de desarrollar mejores prácticas. CDP nos ha ido mostrando el camino de cuáles son esas prácticas que la estrategia de cambio climático debería tener, y nos ha mostrado mucho el camino, y ya hoy en día CDP tiene un cuestionario específico para el sector financiero donde desglosa a un nivel de detalle muy alto cuáles son los elementos que debería tener una estrategia de cambio climático para una institución financiera. A partir de 2015 ya empezamos a mirar con Science Based Targets la definición de nuestras metas basadas en ciencia, inicialmente pensando en alcances 1 y 2, porque nosotros tenemos mediciones de alcance 1 y 2 más o menos desde 2010. Ahí ya empezamos a definir cuáles podrían ser nuestras metas y cómo se podrían alinear a la ciencia con una visión a 2050. En 2016-2017 fue como nuestro primer approach a lo que se podría llamar hoy en día como un análisis de riesgos físicos. Lo hicimos muy enfocado en situaciones como se puede responder a fenómenos del niño y de la niña, y cómo nuestros clientes que de pronto se pueden ver afectados ante estos fenómenos, cómo se pueden adaptar mejor, porque son fenómenos que son cíclicos y que van a ser cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. Entonces, si una vez nos vimos afectados, pues cómo no nos podemos seguir viendo afectados por esto. En el 2018 también fue lo podríamos llamar nuestra primera experiencia en lo que se podría llamar un análisis de riesgos de transición, que lo hicimos con 2 Degrees Investing Initiative, que ellos tienen una plataforma, una herramienta que se llama PACTA, Paris Agreement Capital Transition Assessment. Lo que hicimos ahí fue entregar los datos de nuestra cartera y la exposición que nosotros tenemos a 9 industrias específicas que son como las que más impacto tienen en cuanto a generación de emisiones. Y PACTA lo que hace es que te muestra ese portafolio a largo plazo, también considerando unas variables de cómo va a crecer esa cartera de crédito, como con qué escenario climático está alineada. Entonces te dice, bueno, tu exposición a, por decir cualquier cosa, oil and gas, está alineada con un escenario de 4 grados o de 4.5 grados a 2050 o a 2100, para uno poder empezar a definir entonces cuáles van a ser mis acciones de cómo yo me voy a mover frente a ese sector para poder responder a esos escenarios. En 2019 ya fue nuestra alineación con TCFD. Nos volvimos miembros de Climate Action 100 Plus, que es una iniciativa de inversionistas a nivel mundial, donde buscamos hacer engagement con las compañías, con las 160 y pico compañías que más emisiones generan en el mundo, y acompañar a estas empresas para su definición de metas alineadas con la ciencia, para que se alineen con escenarios climáticos. Ahí entonces, como pueden ver, todos estos estándares empezaron a fortalecer un poco más nuestra estrategia. En 2020 nos alineamos a PCAF y sacamos nuestra política de industrias sensibles al cambio climático. Ahí ya con estos elementos hicimos nuestra primera medición de emisiones financiadas en 2019, hemos hecho una en 2020, en 2021, y en este momento ya con esa información de carbono intensidad de nuestro portafolio, estamos próximos a emitir para verificación ante SBTi nuestras metas de reducción de emisiones financiadas alineadas con la ciencia. Dale, Carlos. Esta ya es más como referencia de ustedes, pues más estándares y más protocolos, un poco más de detalle de dónde estamos. Tenemos otros que no he mencionado, pues como GFANZ, Net Zero Banking Alliance, Net Zero Asset Manager Alliance. O sea, tenemos, yo creo que en la temática de cambio climático parecemos ya como un auto de NASCAR, pues estamos llenos de loguitos y de stickers
pero todo eso ha ido, todos tienen como un aporte que hacerle a nuestra estrategia climática. Avanza ahí. Esto es nuestro enfoque de Net Zero, o sea, una vez que logremos o tengamos más claridad frente a esa alineación de nuestro portafolio, pues sabemos cuáles son esos pasos que debemos tomar para poder ser una organización Net Zero. Vamos a alinear nuestro portafolio de crédito e inversión con escenarios de 1.5 grados. A los clientes que requieran o los clientes que se encuentran en industrias en transiciones, definir esa estrategia para acompañarlos, paralelamente reduciendo el impacto ambiental de nuestra operación y integrando toda la visión de riesgo climático a la gestión de riesgo tradicional de la organización. Dale, Carlos. Aquí vamos a mirar un poquito como lo que es nuestro impacto directo, que esto no es lo más relevante, pero esto es las emisiones operacionales de Bancolombia. Tenemos alcance 1, alcance 2 y alcance 3, pero no incluyendo el alcance 3 más relevante, que es la categoría 15. Como pueden ver, para los bancos, el impacto principal se encuentra en su alcance 2, en la electricidad que nosotros compramos, pues es un tema pues, relevante. Nosotros hoy en día nos encontramos cercanos a las 10.000 toneladas de CO2 en nuestra operación directa, que es un dato pues muy, muy pequeño, muy poco representativo una vez que lo comparemos con las emisiones financiadas. Dale, Carlos. Esto es un dato pues que, como les mencionaba ahora, esa operación directa es carbono neutro. Continúa. Estas son las metas nuestras metas y nuestra estrategia de coeficiencia, muy relacionado con nuestro impacto directo de cómo lo vamos a gestionar, pero reitero, no es lo más relevante. Dale, Carlos. Y aquí ya vamos a ver como los temas de nuestra alineación de portafolio, que ya es como a lo que vinimos. Dale, Carlos. Aquí nosotros, utilizando PCAF, este es nuestro dato del 2021. En 2021, Bancolombia financió. Ahora, recuerden que les dije que las emisiones directas o operacionales de Bancolombia se encuentran alrededor de las 10.000 toneladas de CO2. Pues nuestra cartera de crédito está financiando alrededor de 5.3 millones de toneladas de CO2. Entonces, más o menos 500 veces lo que es las emisiones directas o las emisiones operacionales. Estos 5.3 millones de toneladas de CO2 equivalen más o menos a las emisiones generadas por el consumo de electricidad de 1 millón de viviendas en un año. Como para tener un punto de referencia, porque a veces cuando le hablan a uno en emisiones de CO2, uno queda como, eso es mucho, eso es poquito. En la siguiente diapositiva podemos ver ya un poco más del detalle de cómo están distribuidos esas millones de toneladas. No me voy a quedar como aquí analizando los datos, pero utilizando las metodologías de PCAF hemos podido llegar a estos valores. Me parecía pues súper interesante lo que nos mostraba pues ahorita Angélica, y me recordó mucho a cómo ha sido todo este proceso. Realmente mi recomendación como organización es que se enfrenten a este reto. La metodología de PCAF es muy sencilla de utilizar. Si bien cuando uno se enfrenta a los documentos inicialmente uno ve muchas fórmulas y muchas cosas que uno piensa que va a ser muy complejo, pero realmente permite la posibilidad de enfrentarse o da diferentes opciones de calidad de datos para uno como organización al menos poder hacer esas estimaciones iniciales. O sea, lo bueno es enemigo de lo perfecto, y aquí lo que uno tiene que hacer es lanzarse y enfrentarse a la metodología para empezar a hacer esas identificaciones y gradualmente irle haciendo incrementos de valor a la calidad de los datos donde haya disponibilidad. Un tema también de los países en los que estamos es que la disponibilidad de información directamente de los clientes es muy limitada. Inclusive
inclusive en compañías muy grandes, o sea, lo hemos vivido, nosotros hemos hecho el análisis dentro de nuestro portafolio, y así enfocándonos en las empresas más grandes de Colombia, todavía se ven compañías que no divulgan sus emisiones directamente como el estándar lo pide, o no, o por ejemplo, porque todavía los temas de divulgación pues tienen muchos retos, y hay compañías que ven su informe de sostenibilidad o su informe de gestión es como una oportunidad de contar lo bonito que son, no necesariamente lo real. Entonces, a veces no dicen cuáles son sus emisiones, sino que solamente reportan cuáles son sus reducciones de emisiones. O su último reporte de emisiones no es el del 2021, sino el del 2020 o el del 2019. Entonces, esos son retos con los que nos vamos a encontrar mientras esas prácticas evolucionan. Los factores de emisión de PICAF basados en la exposición de cartera, que ese es un dato que sí cualquier banco tiene, cuál es mi exposición de cartera que yo tengo con este SIU o con esta industria, y eso me permite al menos tener una primera aproximación de cuál es mi exposición para yo ir evolucionando lo que puede ser esa exposición de mi cartera a esas emisiones, y poder definir unas acciones. Dale a la siguiente, Carlos, porque como decía Angélica, pues esto que ustedes tienen ahí son unos números. Sin embargo, entonces, cuando uno ya empieza a mirar un poco más del detalle, porque uno ya dice, listo, ¿qué voy a hacer con esos números? Pues estoy viendo que tengo una exposición de un 1% de mi cartera, me está generando un 25% de las emisiones de CO2. ¿Y ahí qué tengo? Entonces ahí está, por ejemplo, minería de carbón, la generación térmica a través de carbón, que ahí lo logramos identificar en 2 plantas térmicas principalmente donde está esa exposición. Tengo un 6% de mis emisiones en un 43%, no, perdón, un 6% de mi cartera me está generando un 43% de las emisiones, que eso es lo que llamaríamos como las industrias en proceso de transición, que viene siendo petróleo y gas, el cemento, ganadería, electricidad, transporte, eso cómo me está generando las emisiones. Y ya lo que yo llamaría el resto de la cartera, que viene siendo el 92% de mi cartera, ahí hay un 33% de las emisiones. Ahí entonces el siguiente paso es decir, yo cómo voy a alinear este portafolio o esta cartera con un escenario de 1.5. Dale a la siguiente. Entonces les voy a mostrar, este es nuestro approach, todavía las metas no están finalizadas, pero este es nuestro approach de acuerdo, que esto es un tema que según entendí todavía no han visto, pero es las metas basadas en ciencia de financiación. En este caso nosotros vamos a definir una meta para el sector de la electricidad, una meta para el sector del cemento, una meta para el sector de oil and gas, una meta para el resto de la cartera, y también tenemos pues no es tanto una meta alineada con la ciencia, sino un compromiso por una política de coal phase out, pero estas van a ser como las metas que vamos a definir. Pues no me voy a quedar aquí como frente a la metodología de la meta o el escenario propuesto, porque si es un tema que todavía no se ha profundizado, pues esto es muy como el tema de Science-Based Targets. Y ya en la siguiente diapositiva, pues les quería mostrar como nuestro approach de cómo hacer esa descarbonización de la cartera. Pues tenemos como en el grueso o la primera estrategia viene siendo esa desinversión o las políticas de exclusión, que en este caso solamente va a estar en temas de carbón. Para esas industrias en transición son muchos temas o sea, yo puedo financiar en ellas esa transformación, esa transición. Esto requiere de un trabajo muy fuerte de engagement o de acompañamiento de estos clientes, de estas industrias, inicialmente para que mejoren prácticas de divulgación, y luego empezar a mostrarles para su industria específica cómo se están moviendo las tendencias y cuáles son esas acciones que esa industria puede tomar para alinearse con un escenario. Y una vez que uno tenga una meta ya muy clara, uno le puede decir a las empresas, mire, es que yo lo estoy financiando a usted, pero yo tengo una meta
donde mi expectativa es que su industria o los clientes que yo tengo de su industria pasen de generar X toneladas de CO2 por tonelada producida a en el 2030 estén en este punto inferior a donde están ustedes. ¿Cómo lo pueden hacer? Con X, con Y, con Z. O sea, esto se vuelve como un trabajo ya de la mano con todas esas industrias que están en transición. Y ya con el resto de la cartera es donde uno hace el esfuerzo grande de lo que viene siendo financiación de soluciones climáticas y ya con lo que quede restante para poder uno llegar a ese net zero, pues ya miraríamos soluciones de neutralización de emisiones o llegar a temas de posiblemente de carbono, de compra de créditos de carbono. Ese es como nuestro approach y esa es como toda la estrategia. Yo creo que estoy sobre la hora también y también para que podamos como responder preguntas, pues lo voy a dejar hasta en este punto. Muchas gracias, Andrés. Muy claro y bueno, hay muchas cosas de gran relevancia que dijiste. A mí me gustaría rescatar esto que mencionaste de que al principio se ve muy complicado, pero que no lo es tanto, que una vez que uno empieza y tiene el compromiso, las cosas se van dando paso a paso y que sí es posible. Muy impresionante lo que han hecho. Bien, me gustaría entonces, bueno, después desde luego de agradecerte, recordarles que tenemos el cuestionario en el chat, por favor, contéstenlo y vamos entonces a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas de esas de las preguntas que ustedes mandaron ya las han respondido directamente en la sección de preguntas y respuestas. A mí me gustaría, Angélica, que mencionaras alguna que te había parecido particularmente interesante que ya contestaste, porque no todo el mundo ha leído las respuestas en el chat y yo tengo aquí 2 o 3 más. Ok. Bueno, una que me parece interesante porque es uno de los objetivos que para mí es más fascinante y es el tema positivo o la manera positiva como se pueden ver las emisiones financiadas, tal que cuando uno habla de emisiones financiadas, eso tiene un carácter negativo porque es impacto de la cartera en clima, ¿no? Y la pregunta se refería a diferentes ejemplos de los productos amigables con el clima, porque uno de los objetivos era desarrollar esos productos financieros. Uno de los ejemplos que yo he visto en el mercado son, por ejemplo, hipotecas verdes o préstamos con intereses preferenciales para financiar el incremento de eficiencia energética en edificios o en mobiliario, o préstamos también con tasas preferenciales para financiar la compra de vehículos eléctricos. En fin, o sea, eso es más que todos esos ejemplos. Sin embargo, yo creo que lo más rescatable y lo más relevante, que es la descarbonización, pues Andrés lo mostró muy bien en lo que Bancolombia está haciendo, que es el trabajo de transición. De pronto, Andrés, puedes enfatizar un poco más sobre esos productos que Bancolombia ofrece para ayudar a las empresas, a sus clientes a descarbonizar. Adelante, Andrés. Sí, claro, pues como les mencionaba, aparte de esa, ¿qué es importante pues desde esa visión? Y de acuerdo, o sea, cuando uno habla de emisiones financiadas, yo creo que es muy importante como institución financiera poder mostrar cuál es el otro lado. O sea, yo estoy financiando unas emisiones por este lado. O sea, yo creo que las dos tienen que existir. Uno no puede solamente mostrar yo cómo a través de mi financiación sostenible se están evitando emisiones, porque es hipócrita pues uno decir que solamente estoy financiando emisiones evitadas, porque por el otro lado yo estoy financiando emisiones generadas. Y no solamente mostrar este lado negativo, porque yo también puedo tener por este lado muchas soluciones climáticas. Es importante poder mostrar
esos dos frentes desde la financiación. O sea, nosotros tenemos una línea sostenible que es muy genérica, que tiene una tasa diferencial para la financiación de energías renovables, eficiencia energética, construcción sostenible, movilidad sostenible, hasta empresas sostenibles, como lo pueden ser empresas B certificadas, o sea, donde se puede financiar capital de trabajo de empresas que son sostenibles. ¿Qué es importante de esas líneas de financiación? Es que por detrás tengan un aspecto de medición de impacto. O sea, cuál es, a través de por cada financiación que yo hago, cuántas emisiones estoy evitando, cuánto consumo de agua, cuánta reducción de consumo de agua, cuánto se están reduciendo los residuos que se están generando. Y eso es lo que nos ha permitido a nosotros poder llegar a ejercicios de ese ROI, de Social Return on Investment, donde uno puede decir, por cada peso o por cada dólar que yo financio en Bancolombia, en mi línea de eficiencia energética, yo le estoy devolviendo a la sociedad 20 pesos o 18 pesos o 88 pesos, dependiendo de cada uno de los frentes, pero ahí el mensaje está en los temas de medición. Tenemos también lo que son los créditos atados a desempeño, donde es una herramienta que puede ser muy útil para estas compañías, por ejemplo, que tienen un compromiso y que quieren desarrollar esa transición. Existen créditos donde la tasa del crédito está determinada por el cumplimiento de ciertos milestones que uno le pone al cliente asociados a su desempeño sostenible. Entonces, digamos, yo financio una empresa de cemento y se puede financiar capital de trabajo, que generalmente este tipo de créditos son unos montos muy altos. Pero lo que va a variar en la tasa depende del desempeño que tenga esta compañía, digamos, en sus emisiones. Si están cumpliendo con su meta de reducción de emisiones alineada con la ciencia, la tasa baja. Pero si no cumplen un año con su meta de emisiones, la tasa sube. Y eso entonces crea un incentivo financiero o un vínculo con esta compañía donde yo no solamente le tengo que estar financiando activos sostenibles, sino que yo puedo estar haciendo una financiación normal, pero la estoy atando al desempeño sostenible de la empresa. Pues esas son formas en las que yo puedo movilizar ese impacto y al mismo tiempo pues crear los incentivos financieros para los clientes. Muchas gracias, Andrés. Tenemos muchas preguntas. Les pido, Angélica, Andrés, que seamos breves en las respuestas para tratar de contestar las más posibles. Siguiente pregunta, ¿cómo funcionaría esto para un banco de segundo piso? Y de una vez una ligada, ¿cómo funcionaría esta aplicación para el caso de carteras de inversión donde los componentes no son empresas, sino a su vez instituciones financieras? ¿Se aplicaría la metodología de forma iterativa? Etcétera, etcétera. Sí, eso, pues, las dos preguntas van ligadas. Efectivamente, un banco de segundo piso, podemos hablar de bancos de desarrollo, y bancos de desarrollo pueden financiar a bancos comerciales, pero también pueden financiar proyectos. Entonces, si es financiación de proyectos, muy fácil, se usa la metodología de financiación de proyectos del estándar de PICAP. Si están financiando a bancos o a gestores de inversión, a instituciones financieras, pues ahí la clave es hacer un trabajo con esos clientes para que ellos sean los que midan sus emisiones financiadas, porque si una institución de segundo piso mide las emisiones financiadas de un banco, por ejemplo, pues no es relevante, serían las emisiones alcance 1 y 2 del banco, que son mínimas, entonces no hay relevancia ahí. Lo importante es que los clientes en el sector financiero de ese banco de segundo piso, pues midan emisiones financiadas. Estupendo. Siguiente, ¿es necesario adherirse a PICAF? ¿Firmar una solicitud o algo para usar la metodología? No, la metodología es de libre acceso, no hay necesidad de adherirse. Muy bien. Para Bancolombia, ¿Colombia ya puede desarrollar sus propios escenarios de riesgo climático? Si Colombia puede desarrollar sus No, propios... Bancolombia, tu institución. Ustedes tienen ya la capacidad de sí, escenarios. estamos en ese proceso de análisis de escenarios, pero
no necesariamente desarrollando los propios, sino apoyándonos en los que ya existen en este momento en la ciencia, y es más bien esos escenarios, cómo hacer, por ejemplo, ejercicios de stress testing de cómo la cartera puede responder a esos diferentes escenarios. Sí. Sí, muy importante. No se usan los que ya tienen de Colombia o del NGFS o de otros, ¿no? Y nada más ven los canales de transmisión particulares para ustedes, ¿no? Siguiente pregunta, ¿cómo evitar el doble? Esta es repetida de la sesión pasada. ¿Cómo evitar el doble conteo por parte de la institución financiera y el proyecto financiado? Sí, ese conteo, el conteo doble es inevitable, pero lo que hablábamos en la primera sesión se minimiza a través de la metodología de PICA. ¿Sí? Entonces, la metodología de PICA fue desarrollada con eso en mente, de tal manera que ese doble conteo se minimice. Ahora, lo importante aquí es que la medición de emisiones financiadas se hace basado en lo que nos cuenta pues el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, recuerden en lo que les mostraba hace 2 semanas, hay un artículo muy específico en el que hace un llamado a la industria financiera a alinear sus portafolios con París, con una trayectoria de descarbonización, que hoy día la llamamos emisiones cero netas. ¿Eso qué significa? Que los flujos financieros, todo lo que un banco, un gestor de inversión financia en la economía real, pues debe ser alineado con esos trayectorias de descarbonización. Obviamente, esas emisiones son en la economía real y como sabemos, no es el banco que las está emitiendo, pero es una manera de llamar la atención a la industria a que sea responsable de lo que está financiando, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la idea de la metodología. Estupendo. Pregunta para Bancolombia. ¿Por qué buscan seguir financiando emisiones de dióxido de carbono con el 1% de su cartera cuando ese porcentaje es sumamente intensivo en emisiones, ya que representa el 25% de las emisiones? ¿Es posible conocer cuál es la proporción del retorno de inversiones de ese pequeño porcentaje que están financiando? El retorno de la inversión de la cartera. O sea, que a lo mejor es solo 1%, pero a lo mejor es muy rentable. ¿Qué hacen en ese caso? No, eso es un compromiso de la organización, y también viendo cómo se están moviendo todos estos temas, pues lo que se quiere ahí evitar en el largo plazo es una materialización de riesgos, y también de no quedar potencialmente con unos activos varados. Pues en este momento, esa discusión es muy interesante en este momento, considerando pues todos los retos de Ucrania, y cómo el carbón, por ejemplo, se ha venido valorizando, pero el compromiso sigue en firme, y esto no va a ser pues un fenómeno a largo plazo. Y entonces sí, o sea, pueden que haya negocios rentables y situaciones rentables, y también hemos hecho el análisis, pues para no alargarme mucho en la respuesta, pero hemos hecho el análisis también en situaciones donde hay pueblos en Colombia que dependen completamente del carbón, y son decisiones difíciles que hay que tomar, y son unos análisis que se tienen que hacer también en términos de impacto social y de transición justa, que no es una discusión que podamos resolver aquí en 2 minutos, pero sí son análisis que hemos hecho. Brillante, muy bien. Una pregunta que está dividida en 2 partes. Si en el país que operamos no se incentivan las energías renovables, ¿cómo evalúan ese hándicap los bancos? O sea, si por cuestiones estructurales, de infraestructura, las empresas que está financiando el banco tienen que usar electricidad no renovable, ¿hay alguna manera de compensar por ese hándicap, con la palabra de quien mandó esta pregunta? Yo no sé, o sea, habría que profundizar un poco más en la pregunta, pero yo no lo veo necesariamente como un hándicap. Pues
porque el caso de negocio de las energías renovables pues ya está, o sea, sí, ya está cómo pueden ser rentables, así de pronto no haya como incentivos, no sé, pues no sé si son incentivos del gobierno, por ejemplo, como lo pueden ser incentivos tributarios pues por la implementación de este tipo de soluciones. Pero frente a que el caso de negocio cierre, sí cierra, y el que puede generar ahí el incentivo en sí también es la institución financiera. Uno puede crear las tasas diferenciales para poder promover este tipo de implementación de soluciones, y si de pronto pues en el país no hay un push fuerte por la energía renovable, pues hay otro tipo de soluciones como lo pueden ser la eficiencia energética o la producción más limpia, donde ahí también el banco tiene un rol muy importante que jugar. Muy bien. Una que es un poco repetida, las primeras fondos para el retiro que administra el banco, ¿cómo se aplica? Lo mismo del segundo piso, ya lo comentaste, ¿no, Angélica? Pero si quieres repetirlo brevemente, muy rápidamente, por favor. La respuesta sobre bancos de segundo piso. No, para fondos de retiro. O sea, Fondos de retiro. Ok, la del tema de seguros. Sí, esa, bueno, fue realmente pues como información de que PICAF está trabajando en metodologías, metodologías sobre el cálculo de emisiones que son asociadas con transacciones de empresas de seguro. Y eso básicamente se ha enfocado en dos líneas, línea comercial y línea de automotor. Entonces, pues no está finalizada, está en draft, y ahí en el Q&A puse el link para más información sobre el draft que ya existe. Bravo. También comentaste que para el caso de fondos de pensiones, lo que correspondería al banco es pedirle a la administradora de pensiones que ellos mismos calculen cuál es el impacto, ¿no? Cuáles son sus inversiones, sus emisiones financiadas. Muy bien. Excelentes presentaciones, felicidades a los dos. Bueno, ¿cuáles son las instituciones adheridas a PICAF? Seguramente bueno, y para Andrés, ¿nos podría compartir algunos de los retos que han enfrentado al interior de Bancolombia para el desarrollo de su política de cambio climático? Instituciones, adelante. Retos principales siendo, bueno, primero la apropiación, el empoderamiento de los equipos de riesgos. Ese es un reto grande, porque estas estrategias no deberían ser lideradas desde los equipos de sostenibilidad, deberían ser lideradas desde los equipos de negocio y desde los equipos de riesgo. O sea, el equipo de sostenibilidad realmente debería ser como un equipo técnico que acompaña. Entonces, para poder llegar a ese empoderamiento, es un camino largo para que estas áreas empiecen a entender cuáles son esos riesgos del cambio climático y cómo se deben integrar en un modelo tradicional de riesgo de un banco. Eso es un dolor. Y en las oportunidades también a la parte comercial, a la parte del negocio, que logren entender cuál es el caso de negocio de la financiación sostenible, de la financiación verde, de la financiación climática, que ellos realmente se empoderen y entiendan, no, es que aquí hay un diferencial, aquí hay un interés, aquí hay un poder, y que ellos empiecen ya, arranquen a andar con esos temas. Eso han sido como dolores grandes, y también un dolor que mencionamos hace un segundo fue implementar esa política de coal phase out. Hay todavía muchos miedos dentro de las instituciones financieras de hacer una declaración de este tipo, y por eso mismo, porque no, ahí todavía hay negocio, entonces yo cómo me voy a salir de ahí, y si yo me salgo de ahí, mis competidores son los que van a tomar esa financiación. Entonces son unas discusiones profundas que hay que tener dentro de la organización, pero si hay un compromiso, pues se hacen un poco más fáciles. Estupendo, muy bien. Bueno, lamentablemente no hemos contestado todas las preguntas, pero como siempre nos comprometemos por mail o en las siguientes ediciones
de esta serie, contestar las que no hayamos podido contestar. Ahora les recuerdo que el próximo taller es el próximo miércoles 5 de octubre a la misma hora. Quiero agradecerles a todas ustedes y a todos ustedes su interés, su participación, desde luego muy especialmente a Andrés y a Angélica, a todos nuestros socios, a todos los coorganizadores de este evento, y esperamos verlas la próxima semana. Por favor, contesten la encuesta. Muchas gracias, cuídense mucho.